Buenos días, chicos. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Chicos, buen día. Buen día, chicos. Buenos días, doctora. Hola, chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora, ¿nos escucha? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, doc. Buen día. Bueno, la anterior clase hemos terminado toda la parte de tanatología. Ahora vamos a empezar un nuevo bloque dedicado a todo lo que son lesiones. Vamos a ver la lesionología en general, lesiones por arma blanca, arma de fuego, asfixias. Entonces, todo lo que vayamos conociendo también en este temario va a ir sirviendo de base para las próximas lesiones. Mejor dicho, para las próximas lecciones. Muy parecido al término del tema que vamos a avanzar. Entonces hoy empezamos con lo que es el tema de lesionología en general, para que ustedes no solamente, como les había hablado ya alguna vez, no es solamente para aplicarlo aquí, ahora, en este tema. Es para que ustedes siempre en sus historias clínicas hagan la correcta descripción en general, de que ustedes sepan manejarse siempre, en todo momento, con todo lo que tenga que ver con el tema de lesiones. Donde estén y en la especialidad que estén, cuando ustedes vean cualquiera de estas lesiones, entonces tienen que hacer una correcta descripción, porque ayuda mucho al paciente, como seguro también muchas veces nos libera de dar algunas prestaciones. Al médico forense lo mismo, le sirve bastante bien para dar sus días de incapacidad cuando está frente a lesiones que ya han sido solucionadas, podríamos decir, por la parte médica. Por lo tanto, esa primera descripción, que muchas veces el médico forense no está frente a esta primera vez de la lesión. Entonces, si ustedes hacen una mala descripción, le quitan pues esa oportunidad al paciente de que tal vez puedan obtenerse otros elementos que le beneficien. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a empezar diciendo que la lesión es todo el daño que se produce en la salud, tanto en la parte física como en la parte psíquica. Aquí también ha habido un cambio bastante importante, debido a que no es solamente cuando hablamos de lesiones que nos estamos refiriendo a la parte física, anatómica, ¿no es cierto?, sino también a los problemas psicológicos que pueda acarrear una persona. Estos daños psicológicos se ven especialmente en niños, en mujeres golpeadas por sus parejas, en agresiones sexuales. Y sin ir lejos, ustedes han debido ver en estos días
lo que esa niña de 8 años, por ejemplo, su papá le andaba quemando, ¿no es cierto?, las manos, el cuerpo la andaba golpeando, tiene en su físico, en todo lo que es el dorso, tiene lesiones de edad antigua, tiene de edad reciente, tiene quemaduras de edad antigua también a nivel de las manos. Y la niña, pese a todas las valoraciones psicológicas, indica de que quiere volver con su papá. Ya pese a estar en un medio tan agresivo. Entonces, la parte psicológica de estos niños está tan golpeada, se podría decir, de que muchas veces al sentirse que no hay nadie más en la familia, bueno, pues tienden a volver con el agresor, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con las mujeres, pues, porque muchos de los feminicidios que vemos ahora no es la primera vez que las han golpeado, ¿no es cierto? Esto empieza de manera gradual. Primero, tal vez con un famoso sopapo que se da en la cara, una jalada de pelos, después pasar a un puñete, pasar a otra patada, después con objetos, etcétera, ¿no? Entonces la víctima va acostumbrándose a ese medio, lamentablemente. Y pese a que uno trata, y si no tiene un buen apoyo psicológico, no tiene un buen apoyo familiar, una autoestima también que se vaya recuperando, lamentablemente estas víctimas pues vuelven a ese medio y lamentablemente termina en los famosos feminicidios que vemos, ¿no? Que aquí en Cochabamba tenemos realmente bastante. Ahora bien, las lesiones no están vistas de la misma manera por la parte médica que por la parte médico-forense. Se tiene visiones diferentes en relación a una lesión. La parte clínica pura, cuando está frente a una lesión, su fin siempre va a ser el tratamiento, ¿no es cierto? El abordar la lesión, de limpiarla, por ejemplo, suturarla, darle antibióticos, darle desinflamantes, llamarle a control y que esa lesión se restituya. En cambio, para la parte médico-legal, si bien esa parte no está tanto en relación con el tratamiento, ¿no es cierto? El tratamiento va a estar ahí llevado por la parte clínica, sí, pero también a la parte médico-legal le va a interesar cómo se ha producido ese mecanismo de producción de la lesión, si le va a producir alguna incapacidad que pueda ser temporal o permanente. ¿Ya? Y junto con la parte clínica va a necesitar de esta valoración. Por ejemplo, en la parte de traumatología, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, que tras una fractura de un hecho de un accidente, por ejemplo, el traumatólogo va a inmovilizar o tal vez va a poner clavos, etcétera, dependiendo de la gravedad de la fractura. Y a la larga puede llevar a que no va a caminar tal vez de manera normal este paciente. Y le va a quedar un grado de cojera, por ejemplo. A la parte médica
hasta proporcionarle fisioterapia, etcétera, y tratar de restituir lo mejor que se pueda a la función de ese miembro, hasta ahí va a llegar la parte médica. En cambio, la parte médico forense va a ver de que si esa incapacidad va a ser definitiva o va a ser solamente temporal. ¿Por qué? Porque eso va a tener una repercusión de días de impedimento que van a llevar al posible agresor o al causante de esta lesión a la cárcel, ¿no es cierto? Y se lo va a juzgar tanto por la vía penal como por la vía civil. Y ustedes ya saben, ¿no? Que la vía civil va a buscar el resarcimiento económico de esa persona. Así que, si bien se trabaja y necesitamos, la parte médico forense necesita de la parte clínica, su fin es al final distinto de la parte clínica. Las lesiones van a ser causadas por distintos agentes mecánicos, físicos, químicos, y entre ellos vamos a tratar de ver algo de cada uno de este grupo. Muchos de estas lesiones ustedes las conocen, por ejemplo, en los agentes mecánicos, los aplastamientos, las torceduras, las fracturas, los esguinces. Dentro de los agentes físicos vamos a tener las quemaduras, las lesiones por la electrocución, ¿no es cierto? Son diferentes. Cuando uno ve un arrastre, por ejemplo, o una fractura, pues va a ser muy diferente en su descripción a la de una quemadura, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer una correcta descripción de cada una de ellas. O por agentes químicos, que pueden ser las lesiones tanto en la parte interna como externa. Y esto puede estar dado por cáusticos o por ácidos, ¿no es cierto? Entonces, las lesiones, lo mismo, van a ser diferentes en su descripción. Ahora bien, habíamos indicado también de que médicos y abogados no hablamos lo mismo. De que para la parte legal existen 3 artículos que hacen referencia al tema de lesiones. Y el artículo 270 es muy puntual en este aspecto. Pero si ustedes van a ver ahí el término de lesiones gravísimas, nada tiene que ver con la parte médica o clínica. Ya, porque para nosotros lesiones gravísimas serían, por ejemplo, un TEC, ¿no es cierto? Un TEC grave. Pero para la parte jurídica, habla de otro tipo de lesiones, que cuando el médico forense está frente a este tipo de lesiones, entonces se les va a calificar automáticamente como lesiones gravísimas. La pena para este tipo de lesiones es entre 3 y 9 años. Obviamente a esto va a haber agravantes, o sea, factores que van a hacer de que la parte de los tribunales se decida a darle una pena de 9 años, por ejemplo. Y también va a haber otros factores que van a hacer que la parte jurídica tome la decisión de simplemente darle 3 años. Todo va a depender de las circunstancias, del fiscal, de los abogados, del cómo se han dado los hechos.
Entonces, este artículo, vamos a desglosarlo y vamos a indicar de que toda lesión en la cual exista una enfermedad mental, corporal, cierta y probablemente incurable. Entonces, para yo dar el término de incurable, ya sea por cuadros mentales o ya sea por cuadros corporales, tiene que estar avalado por una junta médica. No solamente el médico de cabecera, sino tiene que estar respaldado con profesionales que van a realizar una junta médica, en la cual van a estar médicos del mismo área, pero externos al paciente, que no hayan tal vez visto nada de él más que a través de la valoración que se va a pedir, más jefatura médica, ¿no? Entonces, todo este grupo de profesionales es que van a dar este diagnóstico de una patología mental o corporal que sea incurable. Esto debido a que se ha hecho también un mal uso de parte de la parte médica, debido a que por intereses económicos o por intereses de, qué sé yo, de causar daño a alguien a propósito, o sea, de una manera dolosa. Muchos médicos se han prestado a emitir informes o certificados en los cuales se daban unos diagnósticos así en personas que no tenían este diagnóstico, ¿no? Entonces la ley también prevé eso de que esté avalado por una junta médica. La segunda, una debilidad permanente de la salud o pérdida de un uso, de un sentido, de un miembro, de una función. Esto siempre tomando en cuenta que, por ejemplo, tenemos 2 riñones, 2 ojos, 2 manos, etcétera, ¿no? El hecho de que a través de un accidente, por ejemplo, uno pierda un miembro superior o inferior, o que, por ejemplo, en primera instancia, pónganse en una pelea o un accidente con trauma a nivel ocular, y si bien en primera instancia aparentemente no repercutía en una mayor gravedad, pero a medida que pase el tiempo se va a ver de que va a haber pérdida de la visión de ese ojo. Qué sé yo, a través del trauma ha habido un desprendimiento de retina masivo en el cual ya no se puede hacer nada. Entonces se pierde ese sentido, ¿no? Entonces, automáticamente la ley nos indica de que tenemos que catalogarla como una lesión gravísima. ¿Ya? Entonces, y esto se aplica a todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando se va a perder un sentido, un miembro o una función, entonces va a ser catalogada como una lesión gravísima. Incapacidad para el trabajo que sobrepase los 180 días. Recientemente hemos tenido en Cochabamba varios casos de maltrato infantil, ¿no es cierto? Y los que llamaban la atención fueron 2 casos de 2 niñas. En una le dieron 45 días. Y en la otra, y en el otro caso, le dieron más de 190 días. Especialmente en esta niña en la cual era más chica, sobre todo era de 1,5 o 2 años, creo, no recuerdo muy bien el caso, la edad, pero tenía múltiples fracturas antiguas, tenía lesiones igual de data reciente, de data antigua, por lo cual el médico forense le da 190 o más de 190 días de impedimento.
Entonces, en todos estos casos en los cuales tenga tantos días de impedimento, realmente uno tiene que pensar que tiene múltiples lesiones, muchas de gravedad. Inclusive de esta niña, por ejemplo, ha sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas por las fracturas antiguas que tiene, ¿no? Y que no han sido tratadas en su momento, y que inclusive ya estaban por hacer caldo óseo. Entonces, por lo tanto, la médico forense da esta calificación de días de impedimento y obviamente los involucrados van a ir presos, ¿no? Marca indeleble o deformación permanente del rostro. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta y este es el claro ejemplo de que para nosotros, para la parte médica, puede no ser, o mejor dicho, no es catalogada como una lesión gravísima, no te vas a morir, no pone en peligro tu vida. Pero para la parte jurídica sí es. Entonces, cualquier acto que lleve a producir una cicatriz en cara va a ser enmarcada dentro de una lesión gravísima. Por lo tanto, por ejemplo, en riñas y peleas, en la cual sea a propósito o no que alguien le corte la cara, le rasque la cara, o que por un accidente, por ejemplo, que sé yo, los vidrios del parabrisas hayan ocasionado este tipo de lesiones en la cara, entonces van a ser vistas dentro de este artículo, ¿no? Como lesiones gravísimas. También ustedes han debido escuchar, especialmente en países árabes, en lo cual una forma de sancionar a las mujeres es marcarles el rostro. Entonces, cuando el esposo, según él, la mujer comete algún hecho que para la cultura, para sus ojos es muy grave, agarran ácido y les tiran a la cara, ¿no? Obviamente, eso es con intención, primero, doloso. Segundo, esta lesión no va a sanar al íntegro, va a dejar cicatrices permanentes, deformantes. Ahora va a depender de qué parte de la cara también le ha tocado este ácido, porque muchas veces va hacia el ojo, pierden la vista, o hacia el pabellón auricular, pierden el pabellón, o se deforma tanto la cara que realmente no hay manera de restituir esto, ¿no? Entonces, la ley indica eso. Y les había dicho también de que el rostro en la mujer varía, ¿no es cierto? No es igual que en el varón. En el varón, desde la implantación pilosa de la frente hasta el borde inferior del maxilar, hasta el reborde del maxilar inferior. En cambio, en las mujercitas toma cuello y toma la parte superior del tórax. Por lo tanto, cualquier lesión también que afecte y que deje cicatriz en estas partes también va a ser considerada una lesión gravísima. Peligro inminente de perder la vida. Cuando se está produciendo un delito, qué sé yo, por ejemplo, por querer robarle, ¿no? A alguien, lo pildorean, o por ejemplo, por violar a chicas, por ejemplo, les hacen tomar a mucho alcohol, luego les dan también algún somnífero, entonces a veces la persona es muy sensible o a veces le dan demasiada dosis, ¿no es cierto? Entonces llegan en coma
o muchos han perdido la vida también por las famosas pildoreadas, ¿no? En algunos locales. Entonces, el hecho de poner en peligro la vida de la víctima también va a ser considerada, más allá del método, como una lesión gravísima. Entonces, en este aspecto la ley es muy clara. Si tú estás frente a uno de estos puntos, entonces se va a enmarcar bajo este artículo. Lo que no sucede con las lesiones leves y graves. En este sí hay un gran matiz debido a que no es tan claro y tan puntual como en las lesiones gravísimas. ¿Qué va a ser una lesión leve? ¿Qué va a ser una lesión grave? Va a estar sujeta a los criterios de cada médico forense. De aquí también va a haber tal vez un poco de discrepancia, porque para un médico forense puede ser una leve y para otro puede ser una grave. Entonces quedas siempre a criterio de los médicos forenses. Ahora, ¿a qué se denomina lesión leve? Aquella que va con los días de impedimento hasta 29 días. Se denomina lesión grave aquella que tiene 30 a 180 días de impedimento o de incapacidad. Y las lesiones gravísimas, que como ya acabamos de ver, son más de 180 días. Por lo tanto, como les decía hace unos segundos, la leve y la grave va a estar netamente en base al criterio del médico forense. Ahora, el médico forense, para tomar esta decisión, tomará en cuenta pues el tiempo que tarda en resolverse una lesión. Por ejemplo, una equimosis en cara llevará, ¿cuánto hemos dicho que? Todavía no acabamos de hacer. Una equimosis más o menos tarda entre unos 20 a 21 días en resolverse, sin que nosotros interfiramos en su avance o en su resolución. ¿Ya? Sin que nosotros participemos absolutamente en nada, sin dar medicación, etcétera, tarda más o menos 21 días en desaparecer. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, este dato, los médicos forenses darán días de impedimento, también tomando en cuenta la zona. No es lo mismo que esté en cara, que esté, por ejemplo, en brazo, en abdomen, en piernas, etcétera, ¿no? Entonces, los médicos forenses van a tomar estos tiempos en los que se resuelve una lesión clínicamente para dar estos días de incapacidad. Ahora bien, las lesiones se van a clasificar en externas e internas. En las externas, ustedes ahí ven muchas de estas les son conocidas a ustedes. ¿Ya? Vamos a empezar por la equimosis, que tal vez es una de las lesiones más comunes que tenemos, ¿no?
Y no es que solamente los conocemos en pacientes, sino que nosotros también, ¿no es cierto? Hemos tenido a lo largo de nuestras vidas muchas equimosis. El nombre común que le da a la población es los famosos moretones, pero eso es, como les acabo de decir, para la gente común que no conoce terminología médica. En los informes, en los certificados, en la historia clínica, cada que ustedes estén frente a esta lesión, ustedes tienen que referirse como una equimosis. No está bien que ustedes utilicen el término de moretones en la historia clínica ni en los informes. La equimosis es una lesión que se va a caracterizar porque a través de un trauma de golpe o choque contra una superficie, se van a lesionar pequeños vasos sanguíneos en la cual la piel permanece totalmente íntegra. Y la que se va a lesionar son los vasos que están debajo de la piel. Va a haber una extravasación de sangre, o sea, una salida de sangre. Y esta salida de sangre dentro de los pasos que hay para reparar esta lesión va a formar distintos tipos de colores que nos van a ayudar a saber hace cuánto tiempo esta persona se ha ocasionado esta lesión. Entonces, una característica muy importante de las equimosis es que más allá del tamaño, más allá del color que puedan llegar a tener, es una lesión que va a sanar totalmente al íntegro, que quiere decir que no va a dejar cicatriz. Y otra característica médico-legal importante es que a través de la vibración de colores por las cuales atraviesa la reabsorción de una equimosis, yo puedo saber la data de la lesión. Y esto tanto en la parte médico-legal como en la parte clínica pura nos sirve muchísimo para saber qué tipo de paciente también tenemos. Si ustedes están viendo ahí, por ejemplo, un color verdoso o un tanto amarillenta, quiere decir que ya hace más de una semana es que se ha producido esa lesión. Por lo tanto, el paciente no me puede decir que hace 2 días se hace esta lesión, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que les decía al inicio de la clase, todo lo que ustedes van a aprender ahora es de aplicación para toda la vida. Porque todos, en algún momento, estamos en nuestro trabajo frente a una lesión. Y ustedes tienen que saber valorar si también la descripción que nos hace el paciente es confiable a través de la revisión de los colores, por ejemplo, de esta lesión. Las equimosis muchas veces, en cuanto a su tamaño, pueden ser pequeñas, grandes, medianas, ¿no es cierto? Algunas veces pueden simular también el elemento o calcar o representar el elemento que ha sido el causante de esta lesión. Esta, por ejemplo, es una típica en cuello, ¿no es cierto? Son los famosos chupones. Y los chupones, por ejemplo, cuando ustedes ven ahí, ustedes le preguntan, obviamente sabemos cómo se ha producido eso. Es por un mecanismo de succión, ¿no es cierto? Alguien ha succionado o chupado ese cuello, si ustedes quieren. Pero también la gente que dice, me he caído, me he golpeado contra algo y no hay manera. En el cuello la única manera es el mecanismo es de la succión. Entonces el término correcto para los chupones es el término de sugilación.
Entonces, cuando ustedes vean esto en la historia clínica, lo mismo, ¿no? No me van a estar poniendo, se observa chupón, sino van a colocar que se observa sugilaciones. Lo que hace un momento les decía, muchas veces pueden remediar el elemento que ha sido causante de la lesión, como por ejemplo en este caso de un accidente de automóvil y ¿cómo se llama? El volante se ha calcado a nivel de lo que es el tórax, ¿no? Acá lo mismo. En este caso, por ejemplo, que voy a pensar, que es algún elemento largo, ¿no es cierto?, que ha hecho de que ha impactado contra la espalda de esta persona. No es que la persona se ha ido a chocar contra algo, sino es que algo ha impactado, algo ha golpeado contra la espalda, ¿no? Y muchas veces, esto por ejemplo, los papás, a veces en los niños, cuando vemos, nos dicen se ha caído, cuando en verdad nosotros sabemos que no se puede caer con esta lesión. Esta lesión no puede ser explicada por una hipótesis supuesta de caída sobre algo. Entonces, con esto ya estamos observando pues que los papás nos están mintiendo en cuanto al mecanismo por el cual se ha producido este tipo de lesión. Con esto voy a pensar siempre que ha sido algo largo, por ejemplo, una vara, un cinturón, un palo, ¿no es cierto? Algo que sea más largo. El color también, vayan viendo. Ahora, ¿qué pasa a nivel de lo que son superficies en las cuales va a haber hueso hueso debajo de la lesión, de la parte lesionada? Como por ejemplo en miembros superiores, inferiores, en la cara, en la cual, por ejemplo, un sopapo, podemos nosotros en la parte externa ocasionar unas pequeñas equimosis, ¿sí? Pero si uno le da la vuelta, si uno pudiera darle la vuelta a los tejidos, va a observar de que el hecho de que la piel haya sido golpeada contra una estructura ósea hace que la parte interna, la mucosa especialmente, haga otro tipo de lesión, que es una lesión contusa. Entonces, muchas veces por afuera tengo equimosis, pero por dentro tengo lesiones contusas. Ya entonces, en estos casos, por ejemplo, donde vemos lesiones en cara, nunca se nos debe pasar por alto la revisión de la parte interna, hasta donde se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre hay doble lesión. Las lesiones también no son puras, vienen combinadas con otras lesiones. Por ejemplo, como en este caso, si bien tengo una equimosis, también voy a tener las escoriaciones, que ya vamos a ver también escoriaciones, ¿ya? Entonces, a través de el color, como les decía, voy a saber la data de la lesión. Quiero que les quede bien en claro una cosa. Cuanto más oscura la lesión, más reciente es.
cuanto más clara, hablando de colores amarillo verdosos, vamos a ver de qué más data antigua tiene. Por su tamaño, las equimosis pueden ser equimomas cuando son de gran tamaño o petequias cuando son equimosis punteadas. Entonces tenemos zonas grandes en las cuales puede haber equimosis. Y una particularidad, se podría decir, es a nivel del ojo, ¿no? Si ustedes ven hacia la parte de la piel del párpado inferior, ahí vamos a ver que sí tiene un color medio violeta. Pero hacia la parte interna del mismo globo ocular es que se pone rojo, sí, pero a nivel de las mucosas lo único que hace es reabsorberse, no vira de color. Hay un memotécnico para aprender lo que es la data de las lesiones. Y es a través de los colores por los cuales atraviesa la equimosis, ¿no? Pueden ser los colores negro, azul, verde, amarillo. El color que ustedes van, o sea, si uno agarra la bibliografía, por ejemplo, vamos a ver de que muchos autores discrepan en lo que es el color negro y azul. Para otros es violeta azul, ¿ya? O rojo oscuro. Entonces, por eso es que esta vibración de color de negro, azul, verde, amarillo, no siempre la van a encontrar en todas las descripciones, debido a que otros autores discrepan en cuanto a la coloración oscura, ¿no? De qué color estoy viendo. Y un claro ejemplo es esto. ¿Qué color ven? Unos me dirán violeta, otros me dirán azul, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que este memotécnico puede variar en cuanto a los colores, pero lo que no varía son los tiempos. En esto todo el mundo coincide de que toma un tiempo aproximado de 21 días una resolución completa o una reabsorción completa de esta lesión. Ahora bien, cuando ustedes están frente a una equimosis, siempre tienen que valorar la parte oscura de la lesión, no la parte periférica, ¿ya? Hacia la parte periférica, la sangre es como que se derrama, se escurre, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza la reparación y los macrófagos empiezan la limpieza, también van a hacer de que la hemoglobina, pues, al irse reabsorbiendo, van a ir generando distintos pigmentos. Por lo tanto, hacia la periferia, esta reabsorción va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque ahí no hay que reparar nada, simplemente es limpiar esa sangre que quedó a ese lado, ¿no es cierto? Por eso es que a esos lados vamos a tener que adquieren un color verde amarillento. Eso ya está indicando que está en fase final. Pero donde tenemos que fijarnos
para dar una data real de la lesión es en la parte más oscura, que es donde realmente es que se ha producido la lesión. También, para que ustedes tomen en cuenta siempre, cuando están en miembros superiores, inferiores, y esto especialmente los chicos saben, cuando juegan fútbol, por ejemplo, y les patean en la famosa canilla, ¿no es cierto? Y les pueden producir una equimosis así, de este tamaño. El paciente siempre quiere sacar beneficio de esto. Parecería una equimosis de gran tamaño que está tomando prácticamente toda la pierna. Sin embargo, cuando uno toca, por ejemplo, hacia la parte inferior, que es donde está como más escurrido, ¿no es cierto? No hay dolor. Entonces, lo que pasa es que la sangre, una vez que el vaso se lesiona, por gravedad escurre pues hacia abajo, ¿no es cierto? Dando lugar a que la equimosis se la vea de un tamaño más grande de lo que realmente es. Y el paciente obviamente va a querer, especialmente cuando esto es obra de una agresión, por ejemplo, que tomemos en cuenta el tamaño de la equimosis, que en este caso va a ser pues bastante grande, ¿no es cierto? Pero que al tacto, sin decir nada al paciente, nosotros tenemos que ir tocando y ver de que le va a doler en una determinada parte. El resto es simplemente que la sangre se ha escurrido, nada más. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que también a nivel de las articulaciones puede llegar a formarse esta equimosis. Ahora bien, para terminar la parte de equimosis, quiero que se graben en la cabecita también de que no es solamente ver la equimosis. Yo tengo que ir, y como les decía en esta, tocar, ver si es que hay dolor, no hay dolor, hasta dónde hay dolor, sin decir nada al paciente. Simplemente observando, ¿no es cierto? Porque de lo que yo le voy a tocar, automáticamente el paciente va a saltar donde le duela, ¿no es cierto? Y te va a decir, doctor, ahí me duele. Y ir también tocando en diferentes tiempos, hablando con el paciente, observando. También tengo que, más allá de que sea en cualquier región, especialmente en cara y en mujeres, ustedes tienen que ir y tocar y ver y frotar, si ustedes quieren, la equimosis. ¿Por qué? Porque ha habido muchos casos en los cuales, especialmente las chicas, se saben maquillar tan bien que simulan una equimosis. Y ha pasado casos en los cuales muchos médicos forenses han evitado esto del que acabo de decirles, de ir y tocar y ver si realmente, primero son equimosis, porque si le voy a tocar, le va a doler, ¿no es cierto? Segundo, voy a revisar mis manos para ver si no ha quedado nada de pintura en mis dedos, en mis guantes. Ha pasado muchos casos que han sido detectados así. Y otros también que cuánto habrán pasado que el médico simplemente mira y pregunta y no se levanta siquiera a revisar, nada. ¿No es cierto? Entonces, frente a esa clase de médicos, bueno, pues los pacientes sacan ventaja. Y no sé por qué la parte médica, en vez de ir mejorando toda la parte de semiología que ustedes han aprendido hasta ahora, en tercer año,
Yo creo que si sus profesores les vieran en el trabajo lo que hacemos, yo creo que nos reprobarían. Porque todo el esfuerzo de un año que se les da a semiología se va al tacho, apenas uno egresa. Nada de ver, tocar, ¿no es cierto?, revisar. Y esa es una de las quejas frecuentes, por ejemplo, en la parte clínica, ¿no? Ni siquiera me ha tocado el doctor, pero así que eso tenemos que evitar hacer. Siempre ir, tocar, ver. ¿Por qué? Porque el paciente también muchas veces simula lesiones, especialmente las chicas, ¿no?, que saben esto del maquillaje. Ahora bien, cuando ustedes estén frente a una equimosis, más allá de que en qué área estén trabajando, lo que se espera que ustedes describan de una equimosis es la zona en la cual está ubicada, el tamaño y sobre todo el color. La parte médica nunca coloca el color, no sé por qué, si tanto se les recalca como ahora, ¿no es cierto? Es tan importante para los médicos forenses que ustedes coloquen el color de la lesión. Ustedes simplemente en la parte clínica colocan equimosis en región frontal, digamos, ¿no? Nada más. No me dan tamaño, no me dan color. Y bueno, pues después, obviamente, quien sale perjudicado es el paciente, debido a la mala descripción de la parte médica. Otro tipo de lesión, los hematomas. Los hematomas son muy parecidas a las equimosis en su mecanismo de producción. Golpe contra una superficie en la cual se rompen igual vasos sanguíneos, pero de mayor calibre, lo que ocasiona una colección de esta sangre formando una cavidad. También se caracteriza porque la lesión, o mejor dicho, la lesión se reabsorbe y la piel no se lesiona. ¿Ya? Entonces, una vez que el hematoma se reabsorbe, la piel totalmente sana al íntegro. Nunca va a haber una cicatriz después de una equimosis y después de un hematoma. Estos hematomas, por lo general, ustedes las han visto o las han tenido también o las han sufrido esta lesión. Por lo general se la ve más en cabeza, pero la lesión se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Cuando uno palpa esta lesión, es que se siente como un sobreelevado y con algo fluctuante dentro de esa zona. Ahora, puede reabsorberse solo o podrá reabsorberse con ayuda, todo dependerá del tamaño de la lesión. Muchas veces, especialmente en pediatría, ustedes van a ver que no se reabsorbe. Y lo que hay que hacer es drenar, ¿no? Entonces, como les digo, todo va a depender del tamaño o de la gravedad, si ustedes quieren, de la zona en la cual está presente esta lesión. También vamos a tener, como les decía, ¿no?, en cualquier zona, si bien está en cabeza. Ahora bien, existen también zonas en las cuales es más fácil ver esta colección de sangre
debido a que los tejidos pues son mucho más laxos. Y como hace un momento les había dicho, hay también combinación de lesiones. No hay lesiones puras. Y dependiendo de la gravedad de las lesiones o con qué han sido agredidas, entonces muchas veces puedo tener lesiones contusas, equimosis, hematomas a la vez. A nivel de los párpados, pueden ustedes verse frente a este cuadro. Uno que puede ser por trauma propio a nivel del globo ocular o de las órbitas, o también puede ser reflejo de una fractura de base de cráneo, ¿no es cierto? Donde simplemente la sangre busca donde desfogar toda esa sangre que está siendo acumulada en el interior del cráneo. Entonces, a través de la hendidura esfenoidal, pues va a buscar lugares donde poder coleccionarse. Uno de estos es los globos oculares, ¿no? Mejor dicho, los párpados. Y el color también, ¿no? Vayan viendo. Lo mismo acá. Entonces, cuando yo estoy frente a esto, siempre tengo que pensar en una fractura de base de cráneo. Ahora bien, en las personas que han llegado a fallecer, las lesiones van a permanecer intactas, ¿no? Y eso es importante para que cuando estemos frente a un cadáver, nosotros podamos valorar, porque siempre te van a preguntar, ese equimosis, ese hematoma que ¿ha sido hecho en vida o es post-mortem? ¿No es cierto? Entonces, ya vamos a ver las características que tienen que tener las lesiones vitales y las lesiones post-mortem. Pero siempre recordarles de que para que una lesión se instale, como es una equimosis o un hematoma, la persona tiene que estar con vida. ¿Por qué? Porque la equimosis, esa vibración de color, necesita llegada de células de inflamación para limpiar. Por lo tanto, se necesita pues o mejor dicho, estas lesiones van a ser vitales, ¿no? Acá lo mismo. Ahora, el hematoma, al igual que la equimosis, la descripción que ustedes tienen que dar tiene que ser igual, ¿no? El tamaño, mejor dicho, la localización, el tamaño, y en las equimosis no se olviden, el color. La otra lesión que vamos a estar revisando son las escoriaciones. Las escoriaciones, a diferencia de las otras dos, van a dejar cicatriz, dependiendo si lesiona de manera profunda la piel. Ustedes saben que la piel tiene dos capas que son la epidermis y la dermis, ¿no es cierto? Cuanto más profunda la lesión, más probabilidad
de cicatriz. Si toma solamente las capas superficiales, estas escoriaciones, la lesión podrá sanar al íntegro. Pero si estas escoriaciones toman planos profundos, entonces sí o sí va a dejar cicatriz. Cuando son escoriaciones recientes, no se observa esta placa que se forma arriba, ¿no es cierto? Están rojizas, inclusive muchas veces pueden dejar escapar una especie de suero, ¿no? Pero la placa no está formada. Esa placa, una vez que empieza a estar bien formada y a desprenderse, nos ayuda a dar una data de lesión que es más o menos unos 10 a 15 días. Por lo tanto, cuando ustedes estén frente a una placa ya bien formada, ustedes tienen ese dato, ¿no? De que más o menos hace 10 a 15 días. Y eso también nos sirve para que el paciente podamos ver si nuestro paciente es confiable o no. Estas son, por ejemplo, de data reciente, en la cual se observa ese color intenso que tiene y todavía están como húmedas, ¿no es cierto? No tienen nada todavía de la placa. Acá lo mismo, los mecanismos de producción también tenemos que ir imaginando, ¿no? De acuerdo a la forma de la lesión, en la cual, por ejemplo, en este caso, ha habido deslizamiento sobre la superficie de la piel. Y hay que tomar en cuenta de que si va a dejar o no cicatriz, imagínense, a nivel de la cara, ¿no es cierto? Entonces, tiene su repercusión legal este tipo especialmente en cara y que pueda llegar a tener o a dejar cicatriz. Acá lo mismo, a nivel del tórax superior, también vemos esas escoriaciones lineales, en la cual igual nos está diciendo de que ha habido deslizamiento, posiblemente arrastre, ¿no es cierto? O que, por ejemplo, en accidentes caen sobre el asfalto, por ejemplo, ¿no? Y debido a la velocidad a la cual está uno, también hay esta fricción y deslizamiento sobre esta superficie. En estas, por ejemplo, no hay todavía las placas, ¿no? De las costras reumáticas que hemos dicho. Acá lo mismo. Ahí también tenemos lo mismo, ¿no? Cuando son lineales, nos está diciendo que ha habido deslizamiento. Nuevamente, no son puras las lesiones, como ustedes ven. Tenemos ahí una deformidad a nivel del tórax. ¿Qué nos está indicando esa deformidad? Que posiblemente hay fracturas a nivel costal. Y esas fracturas costales pueden llevarnos también a, por ejemplo, lesión de los pulmones, ¿no? Y dar lugar a cuadros de hemotórax, neumotórax, que pueden explicar, por ejemplo, la muerte de la persona, ¿no? Algunas veces también simulan el elemento causante. Otro tipo de lesión son los famosos arañazos, ¿no? Los estigmas ungueales.
También estos están presentes en riñas y peleas, en estrangulaciones, a nivel de lo que son agresiones sexuales. Y en estas tenemos que valorar de que cuando con la mano estamos apretando la superficie del cuerpo, el pulpejo del dedo deja también su marca, porque la víctima también no es que se deja hacer la lesión, ¿no es cierto? Entonces ofrece resistencia. Y en eso también va a existir deslizamiento. Por lo tanto, si bien el pulpejo del dedo deja su marca como una equimosis circular, el hecho de que la uña se deslice sobre la piel también va a dejar escoriaciones lineales, ¿no? Como por ejemplo estas. También hay que diferenciarlas de otro tipo de lesiones como son las escoriaciones puras, pero que también son lineales, ¿no? Por ejemplo, la del lado izquierdo sí es un arañazo. Ustedes vean el grosor de la lesión, ¿no es cierto? La uña tiene pues un ancho, y ese ancho más o menos tiene que reproducirse a nivel de la lesión. Lo que no pasa, por ejemplo, con la de las fotografías de la derecha, en la cual son sumamente delgaditos. Entonces, en este, por ejemplo, no voy a pensar que alguien le ha arañado. Tengo que pensar que ha sido otro elemento como cual, por ejemplo, un espino, una aguja, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar otros elementos que han podido causar esto. Un arañazo de un gato, por ejemplo. Un alambre, un fierro, un clavo, algo de punta delgada. Y lo que quiero que también vean es el color rojizo que hay alrededor de la lesión. Si esta persona llegara a fallecer, por ejemplo, así como ustedes lo están viendo, así va a permanecer. Ese halo rojizo es a lo que se denomina la infiltración hemática, que es una característica vital de las lesiones. Si yo le voy a hacer una lesión a un muerto, jamás se va a ver de esta manera. Esta no hay otra manera de explicar que la persona esté viva, porque necesita que se haya hematizado, como ustedes están viendo ahí, que se haya formado ese color rojizo, que son los fenómenos de inflamación, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante ver las distintas características de las lesiones. Este, por ejemplo, igual es un arañazo. Otro tipo de lesión son las lesiones contusas. Las lesiones contusas resultan de un golpe o un choque contra una superficie. Ahora bien, podemos golpear contra algo o algo puede golpearnos, ¿no es cierto? O sea, cuando soy yo la que va a ir a darse contra una superficie, voy a decir que estoy chocando. En cambio, cuando algo va sobre la superficie de mi cuerpo, es un golpe. Ahora, para que se produzca una lesión, el objeto sobre el cual me he golpeado o me han golpeado tiene que ser un objeto duro y romo. ¿Qué quiere decir duro y romo? Carente de filo.
ejemplo de esto es una piedra, un ladrillo, la computadora, el celular, por ejemplo, que son las cosas que están más a la mano, ¿no? Entonces, todo aquello que no tenga filo y que es impactado contra el cuerpo, entonces puede ocasionar una lesión. El mismo puño, ¿no?, de las personas, por ejemplo. La lesión contusa va a tener dos características médico-legales. Uno, que tiene bordes irregulares o anfractuosos, a eso se llama, o a eso se refiere cuando hablamos de bordes anfractuosos. Quiere decir bordes irregulares y puentes de tejido. Ahora vamos a ver qué significan los puentes de tejido. Ahí tenemos dos ejemplos de lesiones totalmente diferentes. En la de la derecha, tenemos una lesión típicamente por arma blanca, en la cual se observan los bordes de la lesión que están muy bien definidos. Yo puedo ver cada labio de la herida, puedo ver un fondo entre ellos, puedo ver dónde inicia, dónde termina, lo que no sucede con la otra lesión, que es una clásica contusa. Habíamos dicho de que tiene bordes irregulares. ¿Ustedes me podrían decir dónde empieza y dónde acaba? No, no es cierto. Tampoco me pueden decir, como en esta otra, que sus bordes están bien definidos. Hay una interconexión entre todas las lesiones, por lo cual estos dos términos se aplican para describirla a ella: bordes irregulares y puentes de tejido. Acá tienen lo mismo, donde no se sabe dónde empieza y dónde acaba. Y cada una de los brazos como que tiene, de los salientes que tiene, bueno, entra en relación con las otras, ¿no es cierto? Entonces, es muy, muy distinta a la lesión por arma blanca. Entonces, la manera de ustedes, por ejemplo, en las historias clínicas, la manera de describir esta lesión, primero siempre el lugar donde está ubicado, su tamaño, del extremo más, de los extremos más salidos, ¿no es cierto? De ahí se toma el tamaño. Y la lesión misma, ¿qué van a decir aparte del tamaño, el lugar donde están ubicados? Van a decir precisamente esto, que tiene bordes irregulares y tiene presencia de puentes de tejido. Entonces es así como se tiene que
describir a este tipo de lesiones. Acá tienen ustedes otro, en la cual el mecanismo de producción puede ser, por ejemplo, una lesión contusa cortante. Un elemento que puede causar esto es, por ejemplo, una picota, un asadón, en el cual de primera instancia ustedes han debido tocar alguna vez estas herramientas, y una picota, un asadón no tienen filo. Uno puede pasar la mano ahí, no pasa nada, no te va a cortar. Pero si a ese elemento yo le imprimo fuerza y golpeo contra una estructura de mi cuerpo, va a ocasionar este tipo de lesión, una contusión cortante. Y nuevamente les recalco, ¿no?, de que no hay siempre lesiones puras, hay combinación de lesiones. Acá tienen ustedes lo mismo, en la cual ahí ya sean esos tejidos irregulares, ¿no es cierto?, totalmente irregulares. Suturar este tipo de lesiones, por ejemplo, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde empiezan, dónde acaban, qué es con qué, precisamente por esto, por el mecanismo en el cual se han producido, ¿no? Y hace un momento les había dicho de que cuando hay estructura ósea por debajo, pues por fuera voy a tener una lesión, pero por dentro voy a tener otro tipo de lesión. La otra lesión sería el scalp. El scalp, como ustedes están viendo ahí, es un arrancamiento de los tejidos. Este arrancamiento se produce de grandes zonas de la piel. En este caso, por ejemplo, parecería como si le hubieran arrancado como toda una manga, ¿no?, de una camisa. Y el color también quiero que vayan viendo. El color es estos intensos rojos con coágulos. Entonces, son vitales las lesiones. Nuevamente, combinación de lesiones en las cuales ven ustedes fracturas expuestas, pérdidas musculares, ¿no es cierto? Muy posiblemente, o sea, sí o sí van a terminar en amputaciones. Acá lo mismo. Muchos accidentes laborales, por ejemplo, se ven relacionados así a pérdidas grandes de tejido. Y el aplastamiento. En el aplastamiento, una parte de mi cuerpo o toda puede entrar en relación con algo que sea más pesado, ¿no es cierto? En cuanto al tipo de lesiones que puedo tener, pues voy a tener de las más variadas. Puedo tener simplemente una equimosis, un hematoma, una escoriación, etcétera, pero también puedo llegar a perder la vida. Todo va a depender de cuánto peso pueda estar sobre mí. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Miren ese bloque. ¿Ustedes creen que tiene un solo hueso sano? No.
inclusive ha debido haber estallido de cráneo, estallido de o evisceración también en abdomen. Entonces tengo de lo más variado, dependiendo siempre de qué parte de mi cuerpo va a estar en relación con esto, ¿no? Ahí vamos a quedar. Vamos a llamar. ¿Lista? Aguilar. Álvarez. Presente, doctora. Andrade. Presente, Angulo. doctora. Ya, Angulo. Arias. Arrázola. Bustamante. Doctora, Chávez. disculpe, Angulo. Presente, perdón. ¿Quién? Angulo. Gracias. Angulo. Ya. Doctora, Bustamante. Sí, Doc Aguilar presente, va a disculpar. está bien. Bustamante, no hay. Chávez. Presente Chávez, doctora. Cordero. Presente Cordero, doctora. Corrales. Presente Corrales, doctora. Rocío. Presente, doctora. Espinosa. Hernández. Flores. Fuentes. Presente Fuentes, doctor. Fuentes, listo. González. Laguna. Lara. León. Presente, doctora León. Ya. Machicado. Presente, doctora. Mamani. Presente, doctora. Mercado. Presente, doctora. Miranda. Presente, doctora. Osorio. Paco. Prado. Presente, doctora Prado. Buenos días. Buen día. Rebollo. Presente Rebollo, doctora. Ya. ¿Cómo es? Rojas. Santa Cruz. Presente, Silva. doctora. Ya. Santa Cruz presente. Silva. Presente, doctora Silva. Buen día. Buen día. Soria. Ticona. Presente, doctora Ticona. Rico. Presente, doctora. Vargas. Vargas Eric. Vargas Rodrigo. Velarde. Presente. Veloso. Veloso presente, doc. Buen día. Vidal. Presente, doctora. Listo. Listo, chicos, entonces. La próxima clase continuamos con el tema de lesiones y no olviden, por favor, las cosas que aprenden aquí son para que apliquen en su vida profesional. Si no tienen ninguna pregunta, chicos, los veo el próximo sábado. Gracias, doctora. Gracias, Listo, doctora. chicos, nos vemos. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.